nombre es Gilberto Mendoza, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. En invitación de IUS 360, me han invitado a hablar sobre el tema de situaciones jurídicos reales. ¿Qué son las situaciones jurídicos reales? Es un estudio sistemático propiamente de los efectos reales que de alguna manera lo que se busca es identificar efectos comunes en este libro, que es el libro número 5, ¿no?, en nuestro país. Normalmente se distingue entre lo que es derechos reales propiamente dicho de situaciones jurídicos reales, porque hay derechos personales que tienen efectos reales. En la doctrina se ha clasificado lo que son 5 tipos, ¿no? Lo que es el poder de disposición en estricto, lo que son las facultades, lo que es el estatus y lo que son los actos de afectación patrimonial, que son de 2 tipos: producto de autonomía privada o los que son producto de heteronomía privada. ¿Qué es el acto de disposición? Los actos de disposición son aquellos que buscan trasladar un derecho de una esfera jurídica a otra esfera jurídica. Podemos identificar este fenómeno, por ejemplo, en las restricciones que se encuentran en el artículo 882 del Código Civil. Esto es distinto a las facultades, las que se encuentran, por ejemplo, en el artículo 926 del Código Civil, en las cuales lo que señalan es que se puede, vía autonomía privada, restringir el uso y el disfrute. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? No solamente es un ámbito ontológico, porque el tema de lo que son las facultades es hacer uso o disfrute o explotación económica de lo que es el bien en sí mismo, y la disposición, en cambio, es una fuerza externa que saca un bien de la esfera jurídica propia a la esfera jurídica de otros sujetos. Esto es importante porque el fundamento constitucional de cada uno de ellos es distinto. En los casos de poder de disposición, el fundamento legal constitucional lo encontramos en el artículo 62 de la Constitución. En cambio, lo que es el sustento legal constitucional del uso y el disfrute lo vamos a encontrar en el artículo 70 de la Constitución y todo el desarrollo doctrinario que se ha hecho tanto en el ámbito de la jurisprudencia del TC como en el ámbito civil. Estas 2 situaciones jurídicos reales son distintas al ámbito de lo que son los estatus. El estatus como posición, ¿no?, de los derechos o de las cosas en sí mismas. Encontramos, por ejemplo, el estado de terrenos que son denominados terrenos eriazos, que es distinto a los terrenos rurales, que es distinto a los terrenos urbanos o de vocación urbana. La identificación del estatus de cada uno de estos bienes implica una explotación distinta y derechos distintos. Implica que en algunos se podrá hacer prescripción y en otros no. Es relevante el conocimiento de ellos para de alguna forma establecer relaciones económicas o relaciones de explotación con los bienes. Un cuarto grupo de situaciones jurídicos reales que se bifurcan en 2 son aquellos afectaciones jurídico-patrimoniales en las cuales son producto de autonomía privada. Y acá el ejemplo clásico es el ámbito de garantías mobiliarias o antes prenda y la hipoteca. Cuando los privados garantizan un crédito en función de otorgar como garantía un bien inmueble. Esta afectación voluntaria, ¿no?, que se establece de estos bienes es lo que se denomina una afectación jurídico-patrimonial voluntaria producto de la autonomía privada, que es distinto, por ejemplo, al ámbito de lo que son las cargas técnicas o aquellas afectaciones que no son producto de la voluntad, sino son producto, por ejemplo, de un derecho administrativo, ¿no? Pongamos los certificados de parámetros urbanísticos, o qué pasa si es que hay una limitación para construir, ¿no?, por el ámbito de zonificación o de urbanización, o qué pasa si pasa camisea por debajo de mi predio. Cuando nosotros verificamos ello, por ejemplo, después de un remate, lo que va a hacer el juez es levantar lo que son los gravámenes, pero no las cargas. ¿Y por qué no se levantan las cargas? Porque en las cargas lo que debe realizarse en sí son actos de desafectación, más que actos de levantamiento.
Es por eso de que cuando uno adquiere un remate, probablemente el juez va a decir levántense las hipotecas, las anticresis y todos aquellos pactos mediante autonomía privada que se hayan realizado para vender el bien libre de gravámenes. Pero no podría levantar el tema de las cargas técnicas o cargas en sentido estricto. ¿Por qué? Porque estas, por más que se transfieran a un bien a otra persona de manera forzosa, de todas maneras Camisea va a estar ahí, de todas maneras Luz del Sur va a estar con de repente una servidumbre legal, y esto simplemente tendría que levantarse con una resolución ministerial o mediante un acto administrativo. El conocimiento de estas situaciones jurídicos reales es importante porque es distinto a lo que son las situaciones jurídicos personales, como pueden ser la carga obligacional, los derechos potestativos, los estados de sujeción. El estudio y la profundización de lo que se denominan situaciones jurídicos reales, de alguna manera se pueden aplicar a lo que son los fenómenos de habilitaciones urbanas, y la profundización de ellos lleva a un estudio mucho más profundo de lo que es los derechos reales en nuestro medio. Muchas gracias.